Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites nuevamente estar ante tu presencia, esperando recibir de ti, Señor, dirección, guía, enseñanza, propósito, todo lo cosas buenas que tú tienes para nosotros, Padre, ajustarnos a tu plan, aceptarlo, decirte que confiamos plenamente en ti porque todas tus palabras son buenas. Henos aquí, alecciónanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablamos acerca del juicio y aprendimos que no nos conviene juzgar a otras personas. No nos conviene porque nos trae varias consecuencias negativas. Esas consecuencias negativas nos afectan y hay varias cosas que aprendimos en cuanto a juzgar a otros. Lo primero que nos debe de guiar, de incentivar, de restringir, tenemos que tener presente es que el que juzguemos a otros no es agradable a los ojos de Dios. Él nos dice muchas veces en su palabra que el juicio solamente le corresponde a Él, que además Él es el juez verdaderamente justo. Y ahí aprendimos varias cuestiones por las cuales a nosotros no nos es dado el juzgar a otras personas. También aprendimos que cuando juzgamos a otros abrimos la posibilidad a las personas de ser juzgados nosotros, ¿sí? Y también aprendimos que si declaramos un juicio en contra de alguien, en ese mismo juicio nosotros nos estamos declarando culpables exactamente. Hay otras consecuencias que vimos, otras que ni siquiera tocamos, que estudiando más profundamente esto, pues podríamos incrementar y profundizar. Pero yo creo que simplemente con la número 1, que no le agrada a Dios que juzguemos a otros, que Él es el único juez justo y Él se reserva todo juicio, pues con eso tendríamos. Luego ya vimos algunas consecuencias, pues espero que eso nos quite toda intención. Pero también aprendimos que cuando ese juicio se da en nosotros, porque ya vimos que el juicio es inherente al ser humano, porque tenemos que valorar todas las cosas que están en nuestra existencia y dentro de ello pues están también las acciones de otros. Entonces cuando veamos que estamos juzgando, aprendimos unas herramientas que serían anteponer la tolerancia. La tolerancia en su sentido, en el significado, es que es un respeto a ideas, a creencias, a prácticas diferentes a las nuestras y aún a veces hasta contrarias. Yo puedo estar tratando con personas que su pensamiento, sus acciones, sus creencias, sus motivos sean no tan solo diferentes a los míos, sino completamente contrarios, pero ese es mi momento de ejercitar la tolerancia, o sea, poder tener una convivencia pacífica, escuchar opiniones diferentes, aceptarlas y esperar también que mis opiniones, aunque sean diferentes, también se acepten. También aprendemos a tener empatía. La empatía es la capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos, ¿sí? Cuando ya vimos que nosotros tampoco somos perfectos y que si no caemos en eso que estamos juzgando, pues caemos en otras cosas, tenemos que sentir empatía por aquellas personas en las que vemos acciones, decisiones, pensamientos, actitudes que creemos que están equivocadas. Ahí nosotros caemos en la cuenta en que nosotros mismos posiblemente en muchas cosas también estamos equivocados. Otra cosa muy importante que aprendemos al tratar de no juzgar a los demás es el perdón. El perdón en su significado dice que es una decisión voluntaria y consciente. Nosotros
tenemos que tomar esa decisión, tenemos que optar por ella, con todo conocimiento, con toda conciencia, decir, no me agrada lo que está haciendo, pienso que está equivocado, no creo merecer este trato, lo que estemos nosotros concluyendo, pero como sé que yo también fallo y que tal vez yo también he tenido esas mismas actitudes con otros, pues lo perdono, porque a mi vez espero que a mí también me perdonen cuando yo me equivoque, lo perdono, tomo esa decisión voluntaria. Y con esa decisión nos libra de emociones y sentimientos negativos. Cuando otorgamos un perdón, cuando perdonamos, aún sin que nos lo pidan, estamos dispuestos a perdonar, es que a la vez estamos dispuestos a aceptar que todas las demás personas son diferentes a nosotros. Así nos creó Dios. Y la enseñanza aún más valiosa, más importante que tuvimos en cuanto al juicio, es que ante todas estas cuestiones que pueden resultar del juicio que estamos llevando, porque vivimos en medio de una situación, podemos recurrir al amor. Al amor que nos habla 1 Corintios 13. Me di a la tarea de contar cuántas manifestaciones de ese amor, cuántas actitudes, cuántos valores vienen ahí enumerados, y son 16 manifestaciones del amor que Dios espera que tengamos nosotros, ¿sí? Donde dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, es bueno, no busca lo suyo, todo lo que dice en 1 Corintios 3, lo podemos manifestar ante las personas que nuestro convivir con ellos nos está arrojando un juicio, ¿sí? Muy bien, entonces aprendimos también que juzgamos todos los aspectos de nuestra vida y que este juicio que llevamos a cabo en todas las acciones, ya no con las personas, sino en las acciones de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestro hacer y no hacer, debemos buscar la verdad y lo positivo, lo bueno, lo mejor, lo más adecuado. Eso ya espero que ya quedó bien sentado, bien aceptado. Y hoy vamos a analizar el juicio ese que se da de manera cotidiana en todas las actividades de nuestra vida, pero en base a un enfoque. Para ello me olvidé, si alguien me puede buscar en su Biblia, por favor, Juan 6, el Evangelio de Juan. Me iba a traer una Biblia aquí para tenerla en la mano porque es un pasaje bastante extenso. Se los voy a leer y les pido que pongan mucha atención. Como son los estudios, recuerdan ustedes que en un principio les hablé que en este estudio íbamos de lo general a lo particular. Esto quiere decir que vamos a ver una porción de las Escrituras, una escena, un evento, pero vamos a poner atención en los detalles. Los detalles nos van a traer enseñanza. Vamos a ir de lo particular, de esa escena que se llevó a cabo, a lo particular que es cada acción que allí aparece. Juan 6. Específicamente nos vamos a enfocar en unos versículos, pero ahorita vamos a leer todo el pasaje para tener todo el contexto. Dice, desde el versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos que estaban recostados, asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron, repito en el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, lo importante está hasta el versículo 13, donde dice el Señor Jesús que se recoja todo lo que sobró. Y aquí vamos a ir analizando, no sé cuántos de ustedes ya captaron algo importante en ese pasaje. Algo que despierte nuestra imaginación. Bueno, antes, en lo que los dejo pensar, les voy a decir que estos pasajes de los panes y los peces repartidos entre gran multitud aparece 6 veces en la Biblia. Una mención está en Juan 6, desde el versículo 1, otra en Marcos 6, desde el versículo 30, en Mateo 14, a partir del versículo 13, en Lucas 9, a partir del versículo 10. Esto estamos hablando de los 5 panes y 2 peces, porque hubo otro evento entre 5,000 varones. Hubo otro evento donde se contó con 7 panes y algunos pececitos y fueron repartidos entre 4,000 varones. Bueno, espero que ya pensaron mucho y ya sacaron incógnitas. Ya se están preguntando en sus mentes, en sus cabezas: esto estaba tremendo, ¿esto qué significará? ¿Y cómo le hizo con esto? Y en fin, y ahí los voy a ayudar. Bueno, voy a decirles que en el versículo 5, que a partir de ahí vamos a tomar, Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde? ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos encontramos en situaciones que decimos: ¿de dónde? ¿De dónde consigo? ¿De dónde consigo no tan solo dinero, ¿no? Otras cosas, a veces, ¿dónde consigo un buen médico? ¿Dónde consigo ayuda? ¿Dónde consigo dirección? ¿Dónde consigo consuelo? ¿Dónde consigo tantas cosas que necesitamos y nos preguntamos: ¿dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Y dice aquí que Jesús lo decía para probarle, dice la palabra. Yo aquí me detengo y digo: ¿para probarle? ¿Para probarlo a él? ¿Para probar a Felipe? ¿O para probarle algo? Porque no me fui al griego. Si me hubiera ido al griego, me hubiera quedado bien claro a qué palabra se refería, a qué aspecto de la palabra. Pero a mí, el simple hecho de considerar que Jesús estaba usándolo en cualquiera de los 2 sentidos o en los 2 sentidos, me sirve para aprender algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice: porque Jesús sabía qué había de hacer. O sea, a Él nunca le sorprenden nuestros problemas. Él siempre sabe dónde, con quién, cómo, ¿sí? Pero dice que cuando nos deja pensar en de dónde,
es o para probarnos a nosotros mismos o para probarnos algo. ¿Sí? Eso dice aquí. Pero Jesús decía esto para probarle porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No sé cuántos de ustedes tienen el problema que tengo yo de pensar, pues, ¿cuántos serán 200 denarios? Pues un denario es un salario diario que recibía un trabajador. Eso es lo que es un denario. ¿Sí? Siempre que oigan un denario es por lo que un trabajador en el campo o en la herrería o en la carpintería, donde se contratara, recibía como salario de un día. Considerando el salario que se paga para un trabajador por día aquí en la Ciudad de México, está hablando de 200 denarios, serían 50,000 pesos. Entonces le dice a Jesús, pues es que 50,000 pesos no alcanzarían, apenas comerían un bocado de pan estos 5,000 hombres. Entonces vemos que definitivamente es una cantidad enorme pensar en 50,000 pesos, en desembolsarlos en un momento. En el versículo 8, uno de sus discípulos dijo, en el 9, aquí, ¿qué dijo? Aquí está un muchacho. Aquí está. Estaba un muchacho, pero igual podía haber estado un tesoro, igual podía haber estado un amigo, igual podía haber estado la respuesta, igual podía, dijo, aquí está, no hay que ir, no hay que buscar, aquí está. Amén. Y eso es lo que nos dice Jesús a nosotros cuando estamos en esas situaciones. ¿Sabes qué? No te vuelvas loco, no corras como desesperado para allá y para acá, y no hables y busques y clames y toques a todas las puertas y les grites a todos. No, aquí está, aquí está. En este caso estaba en forma de un muchacho. Y este muchacho dijo, tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. El muchacho tenía algo. Perdón, sí, 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tenía el muchacho y lo estaba llevando y lo estaba entregando, no lo estaba reteniendo. Sin embargo, el discípulo dijo, mas, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué quería decir? Aquí tenemos 5 panes y 2 pececillos, pero eso no es nada. Estamos hablando de 10,000 a 20,000 personas, porque dijeron varones, 5,000 varones. En esos tiempos normalmente los que tenían importancia eran contados y considerados eran los varones. Pero vamos a pensar que cada varón que iba, alguien lo acompañaba, un amigo, su mamá, su hermana, su novia, su amiga, o tal vez su esposa y sus hijos, y entonces de menos eran 10,000 a 20,000, pensando un esposo, su esposa y 2 hijos, que en ese tiempo las familias eran mucho más numerosas. Entonces estamos hablando de muchísima, muchísima gente. Y entonces decía, pues 5 panes y 2 pececillos, ¿qué son? Para 10,000 personas, para 20,000 personas. Nada. Entonces Jesús dijo, aquí pongamos atención, porque aquí hay una gran enseñanza. ¿Qué dijo Jesús? Ya está el problema, ya está aquí algo que puede ser la solución. Pero pues aquí mi mismo discípulo dice que eso y nada son lo mismo. El otro dice que 50,000 pesos no me alcanzarían para nada. Él les dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Sí? Entonces aquí nos dice Jesús,
ya vamos a empezar, ya vimos cómo actúa la gente, aún los discípulos que convivían con Jesús y sus maravillas, reaccionaban así. Pero Jesús, que era el que sabía qué hacer, les dijo, recostarlos en la hierba. ¿Eso qué significa, eso de recostarnos? Imagínense ustedes recostados en una hierba. Descansar. ¿Qué les trae? Claro, algo placentero, la tranquilidad, el descanso, la confianza. ¿Y por qué se recostaron? ¿Por qué se recostaron? Porque confió. Porque tuvieron fe, estaban esperando, pues ahorita algo van a hacer, algo nos van a dar, algo van a traer, no sé qué va a pasar, ¿sí? Pero ¿cuál era la sensación primera que les impartió Jesús? Descansen, dejen de preocuparse, dejen de gritar y correr, tranquilícense, esténse quietos, apacigüen su ser, disfruten lo que les rodea. Hay mucha hierba, disfrútenla. Ahora, en esos lugares de Israel, para que hubiera mucha hierba, había sombra, porque si no, pues hubiera estado todo seco como un llano, ¿sí? Entonces quiere decir que había sombra, había hierba, tranquilícense, disfruten, relájense, tranquilícense, tengan confianza, porque yo estoy aquí y me voy a hacer cargo. Ahora tengan fe en que algo va a pasar. Y así la gente se sentó. Entonces, ¿qué más hizo Jesús aparte de dar esas instrucciones? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tomó lo que había. No dijo, ay, si tuviéramos 5 barcos llenos de peces, ay, si tuviéramos 3 panaderías, ay, no, ¿qué tenemos? 5 panes, dénmelos. 2 pececillos, dénmelos. Tomó lo que había, ¿sí? Nosotros en nuestras casas, a veces no tenemos ni un centavo, pero ¿saben qué? Tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, tenemos un techo, tenemos un banco donde sentarnos. Y si no tenemos nada de eso, ¿saben qué tenemos? Tenemos a Jesús, ¿sí? Entonces hay que tomar lo que hay. No pensar en lo que quisiéramos, en lo que sería maravilloso, en lo que nos resolvería la vida. Esto es lo que hay. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que hay que tomar. Y entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Tomó lo que había y dio gracias. El tema de hoy no les he dicho su nombre. El nombre del tema de hoy es gracias. Porque si no sabemos hacer esto, ya nos dimos cuenta ahorita que vivimos estas circunstancias, que por malas que sean, por adversas que sean, algo tenemos. Y ese algo que tenemos, no podemos decir como dijeron los 2 apóstoles que aquí se manifestaron, pero que de seguro era el sentir de cualquiera al que le hubieran preguntado y hasta de nosotros si nos hubieran preguntado. Pero si esto no es nada. Estamos hablando de que se necesitarían 100,000 pesos, aquí se la cuenta. Dije así medidamente, 10,000 personas pensando en que fuera el mínimo, nomás fuera alguien con alguien que le acompañara. 10,000 personas sería igual a un pan para cada persona de a 5 pesos, o sea, bolillo vil, serían 50,000 pesos. Y luego, pensando en que se comieran un pez entre los dos, serían 5,000 pesos. De a 10 pesos, otros 50,000 pesos. Estaríamos hablando de 100,000 pesos nada más así de momento. Necesitamos 100,000 pesos. Vamos a desembolsar 100,000 pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues así dijeron. ¿De dónde? ¿Y qué es esto? No es nada. Pero si damos gracias, vamos a ver cuál es el resultado, porque aquí estamos analizando lo que Jesús, que era el que sabía lo que se tenía que hacer, hizo. Primero, llamar al descanso, llamar a la tranquilidad, llamar a la fe. Luego, tomar lo que hay.
ver, esta es mi realidad, esto es lo que tengo, pero gracias, gracias porque esto es lo que tengo. De esto que tengo, por medio de dar gracias, sigue la siguiente acción que Jesús hizo. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Los repartió. Lo único que hizo fue dar gracias. No les profetizó, no les habló, no les mandó. Dio gracias. Esa acción de ser agradecido, Padre, gracias, porque ve la multitud que tengo aquí. La quiero alimentar, porque Él no los tenía que alimentar. En otra parte, una de esas citas que tenemos ahí marcadas, dice que Él sintió dolor en su corazón de mandarlos a buscar y a regresense a sus casas y a ver qué encuentran para comer. No quiero mandarlos hambrientos, no sea que desmayen en el camino. Entonces, Padre, tengo estas personas, las quiero alimentar. Tengo estos panes y estos peces, pero gracias, gracias porque los tengo. Porque con ellos, Señor, tú me usas, me haces instrumento. Nosotros llamamos a nuestras personas y es lo que hay que buscar hacer y es lo que hay que buscar convertirnos en canales de bendición. Amén. A veces vemos nuestras vidas y parece, ay, yo he trabajado tantos años y nada más tengo una carcachita y un jacalito con 3 palos viejos adentro. ¿Y qué ha sido de mi vida? A lo mejor a muchas personas les he traído esperanza, a muchas personas les he traído consuelo, a muchas personas les he dado amor, a algunas personas les he dado la ayuda económica en el momento en que la necesitaban. He sido canal de bendición. Yo no me he enriquecido, porque si buscara enriquecerme, pues ahorita Jesús decía, los multiplico y se los vendo baratos a peso y ya saqué 10,000, 20,000 pesos. No, Él los quería para regalarlos, para repartirlos, y vamos a ver en qué forma los repartió, porque dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto? 1 por cabeza, medio por cabeza, ¿cuánto? Cuánto querían. Ay, discúlpame Andrés, yo soy muy tragón, ¿tendrás 3 pececitos? Claro. ¡Uy, están buenísimos! ¿Tendrás otro más? Claro. Lo que querían, lo que quisieran, sin medida, porque ¿saben qué pasa? Que nosotros a veces somos que cuando tenemos algo, lo primero que queremos es atesorar para nosotros. Hay 3 panes, 2 para mí y lo hacemos 5 cachitos. Y eso, ¿saben qué nos hace? Nos hace miserables. Nos hace miserables porque cuando tenemos las manos llenas, dice Jesús que no puede poner nada en ellas. Tienen que estar vacías para que sigan fluyendo, para que seamos canal de bendición. Entonces tenemos que estar dispuestos a dar eso así, sin condición. Entonces Él decía, lo repartía cuanto querían. Y cuando se hubieron medio comido, cuando se hubieron saciado, cuando ya dijeron, no quieren más pan, no, ya más pan, ya no quieren otro pececito, no, ya no. ¿Sí? Entonces les dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. Porque el resultado de tener lo que tenemos, de ser agradecidos, esa fue la única acción que vemos aquí, que Jesús dio gracias. Y cuando nosotros demos gracias, vamos a poder repartir y algo va a pasar. Lo que pasó aquí, resultado, sobró. Entonces, aquí la enseñanza es, ya se me fueron los 30 minutos, que cuando nosotros nos disponemos
a repartir, a dar sin medida, porque él eso que quería, esa cantidad de panes y esa cantidad de peces, las quería para regalar. Que no fue sin trabajo, porque él estuvo tomando los peces y los repartió a sus discípulos. Estamos hablando de que tomó más de 10,000 panes y más de 5,000 peces y está los repartiendo, y eso es un trabajal, y no eran para él, era para darlos a los demás, ¿sí? Entonces la enseñanza es que tenemos que cambiar nuestra actitud. Primero, descansar en Dios, en sus promesas ante cualquier circunstancia, valorar lo que hay, lo que tenemos. Antes que nada, ser agradecido de todas y cada una de las cosas que tenemos, porque nada nos merecemos, todo lo hemos recibido por el amor del Señor. Y luego, dar a los demás. Dar a los demás, y no tan solo dar las cosas, sino darnos a nosotros mismos, a los demás. Porque Jesús no dijo, voy a comer y tráiganme, no. Él estuvo dando, sirviendo a los demás, saciándoles. Y entonces el resultado fue la sobreabundancia. La enseñanza de hoy es: la gratitud nos lleva a la sobreabundancia. El menospreciar lo que tenemos nos lleva a la escasez. Entonces, una enseñanza maravillosa del Señor Jesús. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre, como siempre nos dejas maravillados con los secretos que se encierran en una cosa tan sencilla que le hemos leído tantas veces, Señor, pero que nos habla de cómo tú nos has dejado la enseñanza. Solamente tenemos que buscar qué quieres enseñarnos con esto, Padre. Y ahora tenemos que tratar de hacerlo parte de nuestra vida. Queremos ser ese canal de bendición, Señor. No queremos estar contando cuántos bienes, cuánta riqueza, cuántas cosas tú nos das, Señor, sino queremos que nos uses para todas las necesidades de los que nos rodean, sean saciadas por ti a través de nosotros. Te damos gracias por esta enseñanza y nos despedimos en paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.